Voy a compartir imagen de la estructura de los recursos que puede llegar a tener un alumno. ¿Sí? Mirad esta estructura. Lo que os estaba hablando de, por ejemplo, de este alumno, ¿no? El que os estaba hablando. Fijaros qué cantidad de recursos y con quiénes establece relación el alumno o establecen relaciones con el alumno. Esto es pedagogo terapéutico, esto es orientador, psicólogo, psiquiatra, jefe de estudios, director, directora, tutor, madre, padre, trabajador social, profesor, orientador. ¿Qué os dice este esquema? Esta es la oferta de recursos a este alumno. Muy radial. Totalmente radial. ¿Qué más os dice? Esto es ninguna. ¿Qué más? Ajá. Sí. Así es, la cantidad de ansiedad que genera la situación del alumno. En este caso que estoy contando, este es el esquema. El padre por un lado vivía en una ciudad, la madre por otro. El profesor, que por cierto el profesor tiene que atender a un aula, no solo a este alumno. El tutor del alumno, el orientador, el pedagogo terapéutico, el psicólogo, cada uno por un lado. No había reuniones para abordar el caso del alumno. Yo entiendo que es difícil y entiendo que a veces nos defendemos, pero también en la organización hay un director o directora, ¿no? ¿Qué función tiene el director o directora? Coordinar los recursos es una parte muy importante. ¿Qué más funciones tiene un director o directora? Sí. ¿Qué más se os ocurre? Pues yo creo que sí, que habrá una supervisión y un control, y relacionado con esto, lo que creo que se debe de ofrecer aquí es formación. No al alumno, formación a los profesionales. Formación para saber cómo se interviene en situaciones grupales, en situaciones de equipo de trabajo. Habrá que formarse, habrá que saber cómo funcionan los grupos, cómo funcionan los equipos, cómo funcionan las organizaciones. Yo creo que esta es una parte ética fundamental. Es decir, si yo no sé algo, he de formarme. Si yo dirijo una organización y veo que hay una falta de algo, tendré que procurar los recursos. Y un recurso fundamental es la formación. Es decir, probablemente todos estos roles actúen, por supuesto, con buena voluntad, intención y formación en su parte, pero no actúan de una manera coordinada porque tampoco tienen la perspectiva de coordinación. Es una perspectiva muy individualista. Ahora fijaros, vamos a cambiar la perspectiva. Vamos a cambiar esta perspectiva que es radial, como habéis dicho antes, que es muy individualista, que es muy agresiva con respecto a la figura del alumno en este caso, por una que puede tener un poco más de sentido, que es esta, que es grupal, donde hay una relación entre los profesionales que intervienen con respecto al alumno y que, teniendo en cuenta la dificultad que pueda haber en las relaciones, porque son muchos los agentes que intervienen, quizás sea de interés establecer una figura que sea referente. Aquí he puesto orientador, podría ser el PT o podría ser otra figura, la que fuera referente, es decir, que ese rol de referencia fuera el que actúa también con el entorno del alumno, con el entorno exterior del alumno, es decir, con los padres, con el psicólogo, con el psiquiatra. Los he puesto aquí conjuntamente, pero podría ser con otros círculos, ¿no? con otros roles. ¿Sí? Pues a mí me parece que aquí es importante la ética, porque si la ética trata del bien, para el bien del alumno habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo que esté estructurado, que esté ordenado.
Si va sobre la noción del bien, si va sobre propósitos y valores, por lo que queramos. Tiene que ver con la ética. Es una cuestión ética abordar esto. Y muy importante. Esta es la diferencia. La diferencia visual. A la hora de trabajarlo es muy difícil. Porque es difícil verlo. Porque la perspectiva individualista nos lleva a decir yo soy profesor y sé qué es lo que hago y lo que hago con mis alumnos, porque la perspectiva del orientador es yo es que me dedico a orientar, entonces yo soy quien provee la orientación de los alumnos. La perspectiva del psicólogo pues también es individualista, de que es el que entiende de su parcela, claro. No, si uno digo que no entiendan de su parcela cada uno de ellos. La cuestión es que hay que poner en común todos, hay que poner en común a todos ellos para poder abordar la situación del alumno. Esto es ética. Y si tuviéramos la perspectiva de estas situaciones como perspectivas que tienen que ver con la ética, igual nos animaba a cambiarlo y a hacerlo de otra manera. Pero la ética no solo es un concepto abstracto, también es un concepto real y que sucede todos los días. Y que es transversal, lo que decía antes, la ética es transversal.